Hoy estamos aquí en Barcelona para explicaros cómo os guían los videojuegos sin que os deis cuenta, y la mejor manera de hacerlo es cómo se guían los ciudadanos o las personas por una ciudad. Tenemos el ejemplo de los landmarks. Aquí en Barcelona tenemos la Torre Akbar, que ahora cuando pagues el coche la veréis, que básicamente es el típico lugar al que miras y entonces te sirve para orientar dónde está el centro comercial, dónde está la playa. Otros típicos de Barcelona podrían ser la Sagrada Familia, y en los videojuegos pasa exactamente lo mismo. Os pondré algunos ejemplos por aquí, pero siempre en un videojuego de mundo abierto sobre todo, miramos ese punto grande del mapa, ese punto que podéis ver desde cualquier lado. Pueden ser los picos gemelos en Zelda Breath of the Wild, o tenéis otros miles de ejemplos en Fallout o cualquier juego que pensáis de mundo abierto. Tenéis el típico edificio que destaca y lo puedes ver desde cualquier parte y te sirve para orientarte. Es algo bastante importante y es algo que obviamente está sacado de la vida real. Pero uno de los sitios que digamos que los ciudadanos necesitan más guiarse y tal es el transporte público. Y en Barcelona tenemos la suerte que tenemos un metro que está bastante bien. No está a la altura de otros, por ejemplo el de Japón, que tiene ayudas hasta para las personas ciegas, las cuales tienen raíles en el suelo para saber por dónde tienen que ir, pero está bastante bien, tiene bastantes ayudas a los ciudadanos, en el cual en qué guía estoy, en qué guía, o sea, en qué parada estoy, a cuál parada voy. Tiene como bastantes ayudas que ahora iremos viendo, y también cuenta con que hay mucha gente que va a llegar, que es turista y no tiene información previa, que tiene que entender el sistema sin haber estado nunca en él. Y para la gente de aquí también tiene algunas cosas que si nunca has estado no te vas a enterar, quizás no es una información tan importante, pero si sabes te va a ayudar mucho. Así que vamos para allá. Bueno, ahora vamos a ir hacia el L3, con suerte no habrá mucha gente. Y una de las cosas importantes del Metro de Barcelona es que hay mucha información que los usuarios no van a saber de inicio, y otra información que va a ser adquirida, básicamente como en un videojuego, cuando tienes un tutorial y aprendes un nuevo sistema. Entonces tienes muchas ayudas que es muy importante que para el ciudadano lo entienda. Las guías, por ejemplo, derecha está paralela, la izquierda está Badalona, pero por ejemplo esta es un poco más difícil de entender y depende de la casuística, funciona de una manera u otra. Normalmente, si por ejemplo tenemos una más a la izquierda que a la otra, quiere decir que si vas caminando y están en línea recta, primero te vas a encontrar una y luego la otra. En este caso sería el L3 primero y luego el L4, pero en este caso no es así. Un segundo. Como el L4 está indicado aquí y es más grande, la primera que te vas a encontrar es el L4, y por eso está indicada en las líneas, porque es la primera que vas a ver. Entonces, si estás tú por aquí y ves este cartel, quiere decir que cuando tú bajes a la derecha te va a quedar la amarilla, que es la L4, y a la izquierda te va a quedar la L3 y rodalías, que solamente tengas que caminar un rato más. En cambio, en otras vías que no están especificadas así, si simplemente está el cartel arriba y uno está a la izquierda y otro a la derecha, el de la izquierda es el primero que te encuentras. Bueno, ahora estamos en Plaza Cataluña, y una de las cosas que hemos salido del metro para explicaros es la cantidad de sistemas que hay para indicar a la gente la dirección y que se dan por supuestos. Una cosa que pasa muchas veces en los videojuegos es que hay muchas mecánicas que no nos damos cuenta que están ahí, pero están ahí para guiar al jugador. En el metro pasa igual. Os iré poniendo algunas imágenes, algunas cosas. Por ejemplo, el metro de Barcelona te indica por qué puerta se va a abrir, si van a ser las dos, si van a ser la de la izquierda, si va a ser la de la derecha. Al salir del metro te indica todas las salidas posibles, o por ejemplo, para la gente que va a ver monumentos y tal, normalmente hay un pequeño dibujo en blanco y negro, algo que sea como la silueta de la figura súper reconocible. Puede ser la Sagrada Familia, puede ser otro tipo de monumentos típicos. También te indica todas las conexiones que hay. Otra cosa también muy típica es, por ejemplo, te subes al metro en una parada y yo que sé, te quedas dormido. ¿En qué parada estoy cuando me despierto? En otros metros, por ejemplo el de Madrid o en trenes y tal de otras partes de España, que son los que más conozco, no ocurre. Pero aquí en Barcelona tienes una pequeña luz que te indica por todas las paradas por las que has pasado, y una que está parpadeando, cosa que no sé si se verá mucho en el vídeo, pero básicamente indica a la cual vas. Entonces te ubicas muy fácilmente en todo momento. Además tienes muchos avisos sonoros. Próxima estación, Passeig de Gràcia. Seguramente habéis estado en muchos videojuegos que de repente estás haciendo un puzzle y casi te da la solución. Eso seguramente es porque durante el playtest han visto y entonces no les da tiempo a poner mecánicas realmente que funcionen bien para ayudar a la gente. Entonces lo que es más rápido de poner son ayudas que son de audio, ¿no? Entonces en el metro de Barcelona podemos ver también esa comparación de que cada vez que cuando estás fuera del metro tienes en 3 idiomas cuál es la parada, cuál es la importancia. Básicamente tienes siguiente, o sea, estás en la estación tal, siguiente parada tal. Luego tienes también, una vez dentro del metro sí que es cierto que solo sale en catalán, básicamente dice todo el rato la siguiente parada, pero también es porque es para la gente de aquí. Pero está obviamente también pensado en la gente extranjera que puede venir, que cuando estás fuera, en la parte donde más se escucha, ¿no? Que tú estás así un poco más perdido, que salen los 3 idiomas, salen en catalán, en castellano y en inglés. Entonces tenemos todo este tipo de ayudas que creo que son bastante relevantes y lo podemos extrapolar a los videojuegos, como os he dicho, porque funciona bastante igual. Y una cosa que es importante es que lo damos por hecho todo. O sea, no es algo que te des cuenta a no ser que te fijes. Vaya, acaba de pasarse una paloma. Bueno, una de las cosas que os quiero explicar ahora es una de las casuísticas. Tenemos que volver al metro y, por ejemplo, en la parte exterior tenemos indicaciones de dónde está el metro, típicos indicadores que, por ejemplo, también podemos encontrar en videojuegos. Pequeñas señales que nos indican dónde está un mismo tipo de objeto.
Una de las cosas que también son bastante curiosas y me parece un poco anecdótica es que ahora, por ejemplo, si yo quiero ir a tal sitio, cojo el móvil y abro el Maps, y eso es algo que en los videojuegos lleva pasando mucho antes de que lo tengamos tan integrado en la sociedad. Seguramente el GPS existe desde antes de que existan los videojuegos, no lo tengo tan claro, pero lo que sí que tengo claro es que, por ejemplo, muchos juegos de conducción de hace muchos años, época de Play 1, época de Play 2, todo este tipo de juegos en los cuales eran mundos más o menos abiertos y tenías que una ciudad por la cual moverte, tenías pequeñas indicaciones, por ejemplo, el Taxi Driver, una flecha arriba del coche para dónde tenías que ir. Pues ahora en la vida real, tanto en los coches como en nosotros los humanos, tenemos sistemas de ayuda bastante similares. Entonces siempre nos podemos basar un poco en la realidad para pensar en cómo ayudar al jugador. Y bueno, en eso se basan muchos videojuegos, en cómo guiar al jugador a llegar a X punto si quieres que le guíen. Madre mía, la de las palomas que está viendo. Bueno, vamos para allá. Bueno, lo que os estaba explicando antes de, por ejemplo, cuando estamos a la izquierda el L1 y el L3, en este caso no tenemos otros carteles que indiquen lo contrario, básicamente la L1 va a estar antes, será la primera que encontremos, y si queremos ir al L3 tenemos que seguir caminando, tenemos que acabar toda la parada de la L1, seguir caminando, quizás hay escaleras, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo, y encontraremos la L3. Ese es el típico sistema que tienes que aprenderte y tampoco es tan importante, entonces es el tipo de sistema que si lo sabe el jugador está bien, o el ciudadano, pero si no se lo sabe tampoco va a ocurrir nada. Entonces, vamos para allá. Lo que os decía, aunque por ejemplo aquí tengamos el cartel del L3, que es el primero que es el grande, como el cartel de fuera está indicado que es el L1 y aquí también, lo primero que vas a encontrar es la L1, que es la roja. Teóricamente tendría que ser por aquí por la derecha, pero está cerrado y hay que seguir recto. Bueno, como está cortado el pasadís, en este caso tenemos que hacer el camino un poco más largo, que lo estáis viendo a cámara rápida, hay que cruzar y dar por aquí. Pero teóricamente lo que os estaba explicando, que es lo importante, que es el indicativo de cómo funcionan los carteles, básicamente creo que ya queda bastante ejemplarizado. Ahora ya habríamos llegado a lo que viene a ser la L3, que es esta que queda aquí a la izquierda, y nos queda un ratito de caminar. Y ya hemos llegado, aquí tenemos la dirección Trinidad Nova y aquí dirección Universidad, aquí lo que prefiráis, y ambas están directamente aquí. Como siempre, las que están desplegadas son la línea que vas a tocar. Bueno, en resumen y como conclusión, habéis visto muchísimas de las ayudas que tienen los usuarios que probablemente no erais conscientes, o al menos quizás sí, pero algunas de ellas seguramente no, de que los usuarios tienen para, por ejemplo, guiarse por la ciudad. En los videojuegos es lo mismo y casi todo se puede extrapolar a ello, pero además los videojuegos tienen un extra que es muy importante, que no son mundos reales, son mundos que intentan aparentar ser reales, pero son ficticios. Entonces, una de las cosas que nos podemos ayudar mucho es, por ejemplo, y habréis visto más de una vez, que tampoco me quiero centrar en el vídeo porque seguro que ya las conocéis, son líneas amarillas para indicar para hacia dónde tienes que ir. Luego también perspectivas forzadas para la parte grande en la que estás tú y la parte pequeña hacia donde tienes que ir. Luego, por ejemplo, tiras de cables que todos van en una dirección. Todo eso son maneras de marcar el rumbo a los jugadores, y os pondré algunos ejemplos por aquí, quizás incluso algún vídeo, que son básicamente guías a través del entorno artístico, básicamente pueden ser farolas, pueden ser tuberías, pueden ser un millón de cosas, incluso la propia forma del propio escenario. Si tú quieres que el jugador vaya a tal punto, es una de las ayudas que podéis dar. Adiós, darle like y suscribiros.